Muy bien, vamos a continuar con el estudio. Esta mañana hemos hecho algo del servicio diario. Esta tarde vamos a ampliar mucho más el servicio diario colectivo. Hemos dicho que habían dos clases de servicio diario. Vamos a considerar un poco más el servicio diario colectivo que está registrado en Éxodo 29, 38 al 42. Hemos dicho que el servicio diario se realiza en dos lugares, en el atrio y en el lugar santo. Aquí tenemos el atrio. Vamos a dar lectura al libro Profetas y Reyes 359. Párrafo número 2, 359, párrafo 2. En el antiguo ritual, que era el Evangelio en símbolos, ninguna ofrenda imperfecta podía ser llevada al altar de Dios. El sacrificio que había de representar a Cristo debía ser sin mancha. La palabra de Dios señala esto como una ilustración de lo que deben ser sus hijos, un sacrificio vivo y santo y sin mancha. Dice aquí, en el antiguo ritual, que dice que era el Evangelio en símbolos. Todo lo que se va a realizar en el atrio, para poder entrar a trabajar dentro del santuario propiamente dicho, es ¿qué cosa? Evangelio en símbolos. ¿Con qué elementos se trabajaba el sacerdote? Hemos dicho que el trabajador del servicio diario colectivo era el sacerdote. Es el trabajador. El servicio diario colectivo de principio a fin lo va a realizar el sacerdote. ¿Y con qué elementos trabajaba el sacerdote? ¿Con qué elementos trabajaba el sacerdote? Vamos a anotar aquí 1 y voy a preguntar si se ve. 1, el incienso. Incienso. Hemos leído en el libro de Éxodo, capítulo 30, el verso número 7 y 8. Dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cuando dice Aarón va a quemar incienso aromático, está hablando de quemar en el altar del incienso. Está hablando de quemar el incienso en el altar del incienso. Pero este incienso tenía que molerse aquí. Incienso debía de molerse ¿dónde? En el atrio. Vamos a leer Levítico capítulo número 16. En el verso número 12 dice, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido. ¿Qué se debía de hacer? Incienso. ¿Qué se hacía? El incienso en el atrio. Este se molía. En el atrio, ¿qué se va a hacer el incienso? El incienso se va a moler, se va a moler. Ahora, cuando es importante, vamos a ir paso por paso. Cuando el sacerdote está moliendo el incienso en el atrio, es importante entender que ningún ser humano era aceptado
aceptado, no recibía aceptación. Y queremos saber, como dice, lo que se hacía en el ritual antiguo, lo que se hacía en el atrio, ¿qué es? Es el evangelio en símbolos. Queremos saber este incienso, ¿qué símbolo de qué es? Queremos saber símbolo de qué es. El incienso es símbolo de qué. Vamos a dar lectura. Patriarcas y Profetas, página 366, párrafo número 1. Dice, el incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. Entonces, este incienso que se quemaba que se molía en el atrio y se va a quemar dentro del santuario, es símbolo de ¿qué? De la justicia perfecta de Cristo. Símbolo de la justicia perfecta de Cristo como hombre. Muy bien. ¿Qué hacía? ¿Qué era lo primero que entraba a presentar el sacerdote? Vamos a leer primero el incienso. Una vez que este incienso está molido, con este incienso el sacerdote era habilitado para entrar al lugar santo y quemar el incienso. Cuando el sacerdote queme el incienso, ¿qué va a recibir el israelita que siga por la fe ese servicio? Vamos a leer en el libro de Ezequiel capítulo número 20, 41. Como incienso agradable os aceptaré. Como incienso agradable os aceptaré. Entonces, ¿qué beneficio va a recibir? Vamos a decir así, el israelita que desde su casa va a seguir este servicio. ¿Qué beneficio va a recibir cuando el sacerdote entre a quemar el incienso? Si el israelita va a seguir por la fe el trabajo que va a hacer el sacerdote aquí en el atrio, pero también por la fe el israelita que tenía realmente convicción de pecado tenía que seguir también el trabajo que va a hacer el sacerdote dentro del santuario. Entonces, cuando el sacerdote va a entrar a quemar dentro del santuario el incienso, ¿qué va a recibir el sacerdote? ¿Qué era lo que diré el israelita? Cuando el sacerdote entre a quemar el incienso, ¿qué va a recibir el israelita? Hemos dicho que ese incienso era un símbolo de la obediencia de Cristo. Dice cuando el sacerdote va a quemar el incienso, en el Patriarcas y Profetas, en la página 383, párrafo número 2, dice, la nube del incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba su justicia y es lo único que puede hacer aceptable ante Dios la oración del pecador. Está hablando la nube del incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba su justicia. ¿La justicia de quién? La justicia de Cristo. Y era lo único que podía hacer
el culto de los seres humanos aceptable ante Dios. Y en la página 389, el párrafo número 2 dice: su obediencia, dice así, en la misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En vez de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados, su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces, ¿qué era este incienso que se molía? Que era símbolo de la justicia perfecta de Cristo. ¿Qué hacía el sacerdote? Molía el incienso en el atrio. Preparaba el incienso en el atrio y lo entraba a quemar dentro del santuario. Cuando el sacerdote entre a quemar el incienso molido dentro del santuario, hemos leído en Ezequiel capítulo 20:41, el israelita que seguía por la fe eso va a recibir aceptación. Va a recibir aceptación. Ahora, ¿qué lección práctica quiere Dios que aprendamos? Que cuando el sacerdote estaba moliendo el incienso, ningún israelita recibía la aceptación. ¿Dónde va a ser aceptado el israelita? Dentro del santuario, cuando el sacerdote queme el incienso. Entonces, para que este israelita reciba aceptación, vamos a decir, necesitaba 1, santuario, y 2, trabajo de ¿quién? Trabajo del sacerdote. ¿Por qué necesita trabajo del sacerdote? Porque él como pecador, el israelita como pecador, no está autorizado ¿a qué? A entrar al santuario propiamente dicho. Entonces, ¿qué necesitaba el israelita para poder ser aceptado? Necesitaba 1, trabajo de sacerdote, y 2, un lugar, santuario. ¿Qué debemos aprender? Que no hay aceptación o justificación sin trabajo de sacerdote y sin santuario. Tenemos que aprender. La lección que Dios quiere que aprendamos es esto. Por eso Dios quiere que estudiemos este ritual simbólico. ¿Con qué otra cosa va a trabajar el sacerdote en el servicio diario? Aquí tenemos 1, número 2. ¿Con qué va a trabajar? Con el cordero. ¿Qué características debía tener el cordero? Vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo número 12, Éxodo capítulo 12, el verso número 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Cómo debe ser el cordero, que va a ser símbolo de Cristo? ¿Cómo va a ser? Vamos a poner este cordero, ¿también qué es? También es símbolo de, también es símbolo de Cristo, también es símbolo de Cristo. De Cristo como hombre, de Cristo como hombre. ¿Qué característica debe tener? El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Vamos a dar lectura también a Levítico capítulo 22, 20. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. ¿Qué características debe tener el cordero? Dice, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por
vosotros. Si el cordero va a ser sarnoso, verrugoso, perniquebrado, ¿va a ser acepto? Dice, no os será acepto. Si creemos que Cristo como hombre es humano pecaminoso, ¿podrá ser acepto? La ley que dice, no os será acepto. Vamos a leer también en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, verso número 1. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o cosa alguna mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. ¿Qué dice la ley, hermanos? Que no debían ofrecer a Jehová su Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala. Si va a ofrecer un cordero buey en el cual hay una falta, ¿qué dice la palabra? Será abominación. O sea, no va a ser acepto y es abominación a Jehová. Entonces tenemos que ir pensando también esos detalles. Y vamos a leer en el libro, vamos a dar lectura al libro deseado de todas las gentes. Dice en la página 57, el párrafo número 3. Dice, la Pascua iba seguida de 7 días la Pascua iba seguida de los 7 días de panes ácimos. Dice, el segundo día de la fiesta se presentaba la gavilla de la cebada delante del Señor como primicias de las mies del año. Todas las ceremonias de la fiesta eran figuras de la obra de Cristo. Dice, la liberación de Israel del yugo egipcio era una lección objetiva de la redención que la Pascua estaba destinada a rememorar. El cordero inmolado, el pan sin levadura, la gavilla de las primicias representaban al Salvador. El cordero inmolado, el pan sin levadura, ¿qué representaban? Representaban al Salvador. Entonces, si el cordero va a ser inmolado, ¿qué tiene que ser? ¿Qué tenía que ser? Tiene que ser un símbolo del que va a ser sin mancha. Muy bien. Entonces, tenemos aquí el cordero, el otro elemento con el que va a trabajar el sacerdote diariamente es el cordero. Hemos leído de este cordero en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 29, 38, 39, que dice, vamos a dar lectura a ese texto bíblico. Éxodo capítulo 29, 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. No nos vamos a olvidar que este cordero, ¿qué era? Este cordero era inocente. El cordero era inocente. ¿Y qué era lo primero que el sacerdote entraba a hacer cuando va a ser el servicio diario? Vamos a leer en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 366, párrafo número 2. Mientras de mañana y de tarde los sacerdotes entraban en el lugar santo a la hora del incienso, el sacrificio diario estaba listo para ser ofrecido sobre el altar de afuera en el atrio. Dice, mientras de mañana y de tarde los sacerdotes entraban en el lugar santo a la hora del incienso,
¿Qué era primero que se presentaba? Era el incienso. Y dice, el cordero estaba listo para ser sacrificado en el atrio. Entonces, primero, ¿qué se va a presentar? Primero se va a presentar el incienso. Y después, ¿qué va a hacer? Va a salir el sacerdote y va a sacrificar el cordero. Ahora, ¿para qué va a sacrificar el cordero? ¿Para qué va a sacrificar al cordero? El cordero debía de ser sacrificado para que derrame sangre. Aquí, ¿qué se va a hacer? Se va a sacrificar al cordero. Se sacrifica al cordero, ¿para qué? Para que derrame sangre. ¿Qué era la sangre? Era un medio. ¿Qué también era el incienso? El incienso molido, ¿qué también era? Era también un medio. También era un medio. Cuando el sacerdote sacrificaba al cordero para que recoja sangre, y con esa sangre, ¿qué era? Este sacerdote era habilitado para poder entrar a trabajar dentro del lugar santo y rociar la sangre en la cortina. Cuando el sacerdote asperge la sangre en la cortina, vamos a leer en el libro de Levítico capítulo 4, el verso número 16, 17 y 20 dice, aunque aquí está hablando del becerro, pero este es el orden. El sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Verso 20. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. ¿Qué va a recibir este israelita que está siguiendo por la fe este trabajo? Cuando el sacerdote asperge la sangre en la cortina, va a recibir el perdón. Va a recibir el perdón diario. Va a recibir la aceptación diaria. Pero vamos a decir algo más que es importante. El israelita que va a seguir por la fe, cuando el sacerdote va a quemar el incienso, va a recibir aceptación diaria. Cuando el sacerdote va a asperjar la sangre en la cortina, va a recibir perdón diario. Pero vamos a decir así, que tanto la aceptación como el perdón diario eran solamente una promesa. Eran solamente una promesa. No era una realidad. Queremos saber por qué era una promesa. Vamos a dar lectura a Hebreos capítulo número 10, de los versos 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la misma imagen de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y machos cabríos no puede quitar pecados. ¿Por qué la aceptación era solamente una promesa? Porque la ley que está aquí adentro no demanda la savia de un árbol, porque el incienso que es la savia de un árbol.
¿Qué demanda la ley? Obediencia perfecta y perpetua. Demanda la obediencia perfecta. Nos demanda obediencia perfecta, pero nosotros no tenemos. Y todavía Cristo no ha venido. Cuando está en vigencia este ritual, Cristo todavía no ha venido. Por eso estamos diciendo que el incienso era un símbolo de la justicia de Cristo que había de venir. ¿Qué era el Cordero? También era un símbolo de Cristo como hombre. Entonces, ¿qué lección Dios quiere que aprendamos? Cuando el Cordero está siendo sacrificado, el Cordero se sacrificaba para que derrame sangre. ¿Qué era la sangre? La sangre era un medio que se proveía al sacrificar al animal. Pero este medio, para que sea efectivo, ¿qué tenía que hacer el sacerdote? Recogerlo en un tazón e introducirlo dentro del santuario y asperjarlo la sangre en el santuario. ¿Qué va a recibir? El perdón. Pero va a recibir el perdón en promesa. ¿Por qué? Porque esta ley que está aquí adentro no demanda sangre de animales. Por eso Hebreos capítulo 10, el verso número 3 y 4 dice: porque en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de toros y machos cabríos no puede quitar los pecados. Por eso solamente es una promesa. Es una promesa. ¿Qué otro elemento con qué otro elemento trabajaba el sacerdote en el servicio diario? Número 3. Vamos a poner el pan sin levadura. Pan sin levadura. Era otro elemento con el que el sacerdote trabajaba diariamente, no diariamente. A diferencia del incienso, del cordero, el pan sin levadura, vamos a leer en el libro de Levítico, capítulo 24, el verso 5 al 8. Vamos a dar lectura. Levítico 24, del verso 5 al 8. Tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Entonces, el pan sin levadura se tenía que preparar ¿dónde? Vamos a poner que aquí está preparando el sacerdote el pan. El pan. El sacerdote tenía que entrar a presentar, vamos a decir, no masa de pan, y terminar de asarlo aquí dentro del santuario. ¿Qué tenía que presentar? A la masa no le podemos decir pan. Cuando hablamos de pan, cuando ella está ya asada. Entonces el pan tenía que estar, el pan que se va a presentar ¿dónde? En la mesa de los panes de la proposición. Aquí en la mesa de los panes de la proposición era pan que debía de estar listo para comer. 12 panes. En esta va a haber una hilera de 6 panes, en esta otra hilera de 6 panes, y sobre cada hilera un vasito que va a contener incienso. Cada sábado lo va a meter. Pero este pan permanecía las 24 horas del día. El pan permanecía las 24 horas del día. Este pan de la proposición, Patriarcas y Profetas, página 367, párrafo 2, dice: el pan de la proposición se conservaba siempre
ante la presencia del Señor como una ofrenda perpetua. De manera que formaba parte del sacrificio del diario y se llama pan de la proposición o pan de la presencia porque estaba siempre ante el rostro del Señor. Era un reconocimiento de que el hombre depende de Dios tanto para su alimento temporal como para el espiritual, de que se lo recibe únicamente en virtud de la mediación de Cristo. Dice, en el desierto Dios había alimentado a Israel con el pan del cielo y el pueblo seguía dependiendo de su generosidad tanto en lo referente a las bendiciones temporales como a las espirituales. El maná, así como el pan de la proposición, simbolizaban a Cristo el pan viviente. ¿Qué simboliza el pan? El pan de la proposición, el pan sin levadura, pan de la proposición, que es, también es, ¿qué cosa? Un símbolo de ¿qué? De la justicia de Cristo. Es un símbolo de la justicia de Cristo. Por eso el Señor Jesús, ¿qué dijo? En Juan capítulo 6, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Juan capítulo número 6, el verso número 51. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Entonces, cuando el sacerdote, este pan que ha elaborado, va a colocar aquí, cuando va a colocar aquí, ¿qué va a recibir el israelita? Si es símbolo de la justicia de Cristo, también va a recibir ¿qué cosa? Aceptación, porque está simbolizando la justicia de Cristo. Entonces, ¿dónde era el israelita aceptado? ¿Era aceptado cuando el sacerdote está preparando el pan? ¿O va a ser aceptado cuando el sacerdote coloque el pan de la proposición en la mesa? Es cuando el sacerdote coloque el pan de la proposición en la mesa. Entonces, ¿qué otra cosa va a manejar el sacerdote? ¿Qué otra cosa va a manejar el sacerdote? Vamos a poner número 4. Vamos a poner el aceite. Aceite. Levítico capítulo 24, 1 al 4 y Éxodo capítulo 30, el verso 7 y 8. Vamos a leer en la Biblia Levítico 24 de los versos 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. En Éxodo capítulo 30, el verso 7 y 8 dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. ¿Qué es el aceite? ¿Símbolo de qué es? Vamos a leer en el libro Palabras de vida del Gran Maestro, en la página 336, párrafo número 3. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Palabras de vida del Gran Maestro. Palabras de vida del Gran Maestro. Palabras de vida del Gran Maestro, página 336, párrafo 3. Nos está diciendo que el aceite, ¿qué es? Este es un símbolo
del Espíritu Santo. Cuando el sacerdote aumente aceite a las lámparas, cuando el sacerdote aumente aceite a las lámparas, el sacerdote va a aumentar aceite a las lámparas, este israelita que está siguiendo por la fe este trabajo, ¿qué va a recibir él cuando el sacerdote aumente aceite a las lámparas? ¿Qué va a recibir este israelita? Va a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, tenemos que aprender. Para que el israelita reciba el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué dos cosas se necesitan? Uno, lugar santo. Porque ¿dónde estaba el candelero? Estaba en el lugar santo. El candelero no está en el atrio. Y se necesita trabajo de sacerdote, porque el único que puede aumentar aceite a las lámparas es el sacerdote. El israelita recibía el bautismo del Espíritu Santo diario y como una realidad. El bautismo del Espíritu Santo no era promesa, era una realidad. Vamos a leer que esto era una realidad. Cuando nosotros leemos el libro de Daniel, Daniel capítulo número 4, Daniel capítulo número 4, Daniel capítulo número 4, el rey Nabucodonosor le dice a Daniel así, Daniel 4, 8 y 9. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti el espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Verso 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. El Espíritu Santo siempre ha sido, ¿qué cosa? En los hijos de Dios, en los que realmente han aceptado la amonestación del testigo fiel, siempre ha sido una realidad. Vamos a leer otro ejemplo. Génesis capítulo 41, el verso número 37 y 38. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Qué sabía Faraón de José? Que en José moraba ¿quién? ¿Habitaba quién? El Espíritu Santo. ¿Por qué José pudo resistir la tentación? Cuando la mujer de Potifar le dijo, ven, vamos, acuéstate conmigo, ven, acuéstate conmigo. ¿Por qué José, hijo de Jacob, le pudo decir lo siguiente a la mujer de Potifar? Dice en Génesis 39, y él no quiso. Génesis 39, 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me has reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Por qué José, hijo de Jacob, pudo decir eso? Porque en él habitaba ¿quién? El Espíritu Santo.
¿Y el Espíritu Santo qué había creado en José? Gálatas 5, 22 y 23. Había escrito la ley de Dios en su mente y en su corazón. ¿Qué era la mujer de Potifar para José? Era su prójimo. Era la mujer de su prójimo. ¿Y qué dice Romanos 13:10? El amor no hace mal al prójimo. Entonces es importante entender que desde que Adán cayó en el pecado y Adán entró en el pacto de la gracia, en el nuevo pacto, voy a leer algo que he leído esta mañana o ayer. Vamos a leer en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 386, el párrafo número 3 dice: el pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. ¿Qué trae el pacto de la gracia como resultado? Aquí dice la ayuda de la gracia de Dios. Esta ayuda de la gracia de Dios, ¿qué es? Es el Espíritu Santo como agente regenerador para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. Entonces, el Espíritu Santo como agente regenerador, porque siempre ha sido dado a los que han aceptado la amonestación del testigo fiel. ¿Qué cosa? Bautismo del Espíritu Santo diario como una realidad, y siempre ha sido, ¿qué cosa? Agente regenerador. ¿Por qué Daniel prefirió la muerte antes de dejar de hacer su servicio diario? ¿Por qué Daniel prefirió la muerte antes de dejar de hacer su servicio diario? Porque en él habitaba ¿quién? El Espíritu Santo, que le capacitó ¿para qué? Para aprender a obedecer, ¿Por qué los tres jóvenes hebreos, cuando el rey Nabucodonosor ordenó que sean echados en el horno de fuego ardiendo, prefirieron la muerte antes que quebrantar un punto de la ley? Porque en ellos habitaba ¿quién? El Espíritu Santo como agente regenerador. Y ellos cooperaban ¿a quién? Al Espíritu Santo para que en ellos se desarrolle ¿qué clase? Obediencia verdadera como resultado. Muy bien, tenemos todavía aún otra cosa con la que el sacerdote trabajaba todos los días. Hasta aquí hemos visto 4 elementos. Nos falta otro elemento, 5. Vino sin fermentar, ¿Para qué? Para la libación. Números capítulo 28, vamos a dar lectura al libro de Números capítulo 28. Verso número 7, Números 28, 7. Y su libación, la cuarta parte de un hin, con cada cordero derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Dice vino. Hemos leído Números 28, 7. Todos los días, ¿qué hacía el sacerdote? Hacía la libación. ¿Qué es hacer libación? Es agarrar el vino y echarlo. ¿Dónde lo va a echar? Aquí al pie de este altar, al pie del altar del incienso. ¿Y este vino qué es? Hace rato
hemos leído el deseado de todas las gentes. Volveremos a leer la página 609. Dice en el párrafo número 1: Cristo estaba todavía a la mesa en la cual se había servido la cena pascual. Delante de él estaban los panes sin levadura que se usaban en ocasión de la Pascua. El vino de la Pascua, exento de toda fermentación, estaba sobre la mesa. Estos emblemas empleó Cristo para representar su propio sacrificio sin mácula. Nada que fuese corrompido por la fermentación, símbolo del pecado y muerte, podía representar al Cordero sin mancha y sin contaminación. Dice, nada que fuese corrompido por la fermentación, símbolo de qué? Del pecado y la muerte, podía representar al Cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué es el vino sin fermentar? ¿Qué es? ¿Qué es? Un símbolo de la sangre de Cristo. Cuando el sacerdote haga la libación, ¿qué va a recibir? Si es un símbolo de la sangre de Cristo, el perdón diario. ¿Cuántas veces entraba a hacer la libación el sacerdote? 2 veces al día. Muy bien. ¿Qué debemos aprender? Que todos los días el israelita recibía ¿qué cosa? Aceptación diaria, todos los días el perdón diario y todos los días el bautismo del Espíritu Santo diario. Ahora, ¿por qué era importante este servicio? ¿Por qué era importante este servicio? Este servicio diario, todo esto lo que se hacía, este servicio diario, ¿qué es? Este servicio diario, que es trabajo del sacerdote, este servicio diario era un servicio de preparación, para enfrentar el juicio, es decir, el servicio anual. ¿Qué era el servicio diario? Un servicio de preparación para enfrentar el día del juicio. Si el israelita quería salir aprobado en el juicio que es Levítico 23, 27, ¿cómo debía de llegar este israelita, si quería salir aprobado en el juicio? Vamos a aprender. Aceptado, perdonado y recibiendo el bautismo del Espíritu Santo diario. Recibiendo el bautismo del Espíritu Santo diario. Tenía que llegar así. Recibir el bautismo del Espíritu Santo diario. Ahora, ¿qué es este servicio diario terrenal? Una representación ¿de qué? Del servicio diario celestial. Todo lo que este sacerdote hacía aquí en el atrio, ¿qué era? Era el evangelio en símbolos. Todo. ¿Qué hacía el sacerdote en el atrio? Molía el incienso, sacrificaba el cordero, preparaba el pan de la proposición, traían el vino sin fermentar, que va a entrar a libar, a hacer la libación, traían el aceite que va a aumentar a las lámparas. Todo eso, ¿qué es? Era el evangelio en símbolos. Con la diferencia que estamos diciendo que el aceite no simboliza ¿a quién? No simboliza a Cristo. Es un símbolo del Espíritu Santo. Pero se tenía que aumentar aceite a las lámparas 2 veces al día.
¿Qué tenía que recibir el israelita? Bautismo del Espíritu Santo diario, como realidad. ¿Para qué se le daba el Espíritu Santo como agente regenerador? ¿Para qué? Para que este israelita aprenda ¿qué? A obedecer. A obedecer voluntariamente. Voluntariamente. Para que aprenda a obedecer voluntariamente. Entonces, tenemos esto. Este es el servicio diario. Y todo esto es, ¿qué cosa? El incienso, símbolo de la justicia de Cristo. El cordero es un símbolo de Cristo. ¿Qué dijo Juan el Bautista hablando de Cristo? En el libro de Juan, capítulo 1, 29, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué era este servicio diario? Una representación de qué? Del servicio diario celestial. Vamos a anotar aquí algo más que tendríamos que haber anotado, pero que estamos a tiempo para anotarlo. Punto número 3, aquí vamos a poner el servicio diario en cuanto a tiempo se refiere. Era presente. Era tiempo presente. ¿Por qué es importante entender que el servicio diario es tiempo presente? Y es todos los días, es presente y todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue la hora del juicio. Hasta que llegue la hora del juicio. Muy bien. Estamos diciendo que este servicio diario es una representación del servicio que Cristo que Cristo está haciendo en el cielo. Ese servicio diario, ¿cuántos lugares tenía? 1, el atrio, y 2, el santuario propiamente dicho. Aquí. ¿Esto qué es? Esto de aquí, ¿qué es? Es el ministerio sacerdotal terrenal. Es el ministerio sacerdotal terrenal, ¿no? Ese es el servicio diario terrenal, que es un símbolo de lo que Cristo, esto que hacía el sacerdote terrenal, va a hacerlo ¿quién? Va a hacerlo Cristo en este planeta Tierra como ¿qué? Como hombre. Entonces, hemos leído en el libro Profetas y Reyes que todo lo que se hacía aquí en el archo, que era evangelio en símbolos, era evangelio en símbolos, era el evangelio en símbolos. ¿En qué tiempo es el servicio diario? Tiempo presente. Tiempo presente. ¿Y cuántas veces al día? 2 veces al día. ¿Por qué necesitamos de este servicio diario 2 veces? Supongamos que esta mañana nos hemos levantado, ya hemos hecho nuestro servicio diario matutino, pero nos hemos enojado con alguien o hemos empezado a abrigar pensamientos malos. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Ya hemos pecado. ¿Cómo estamos? Vamos a leer. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, todos pecaron. ¿Qué tiempo es? Tiempo pasado. Todos pecaron.
Si esta mañana al despertar nos hemos abrigado malos pensamientos, ¿cómo estamos en este momento? Destituidos de la gloria de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, tiempo pasado, era esta mañana, dice, están destituidos. Están, ¿qué tiempo es? Tiempo presente. ¿Cómo estás en este momento? Estás destituido de la gloria de Dios. ¿Qué necesitas? Romanos 3:24. ¿Qué dice Romanos 3:24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra siendo de Romanos 3:24, ¿qué tiempo es? Es tiempo presente. Entonces, Romanos 3:24 nos está hablando de ¿qué? Del servicio diario celestial. Nos está hablando del servicio diario celestial. Entonces, muy bien. Vamos a hacer la pregunta. Cuando el sacerdote va a moler el incienso, ¿cuántos israelitas recibían aceptación? Cuando el sacerdote, voy a decirte, cuando el sacerdote está moliendo el incienso en el atrio, ¿cuántos israelitas eran aceptados? Tenemos que aprender esto. ¿Por qué? Porque viene el predicador y nos dice ¿qué cosa? Hermanos, cuando Cristo dijo consumado es, ya fuiste justificado. Y nosotros ¿qué decimos? Amén. Pero estamos diciendo amén a una mentira. ¿Qué nos enseña el ritual simbólico? Que aquí se preparaba un medio. ¿Qué era el incienso? Un medio. Muy bien. Cuando este medio ya estaba preparado, ¿qué tenía que hacer el sacerdote? Agarrar y meterlo dentro del santuario y quemarlo en el altar del incienso. Cuando el sacerdote va a quemar el incienso, ¿cuántos israelitas eran aceptados? ¿Cuántos? Y para que pienses un poco, te voy a preguntar. Cuando el sacerdote está moliendo el incienso lo preparaba para unos o para todos. Ya, es para todos, ¿no? Sin acepción de personas. Pero cuando el sacerdote queme el incienso, ¿era para todos? Bueno, él podía quemar para todos, ¿no? Pero todos van a recibir aceptación. ¿Quiénes van a ser aceptados? Los que por fe, aquí, los que por fe siguen. ¿Qué cosa? Al trabajo del sacerdote en el atrio y al trabajo del sacerdote dentro del santuario. Primera cosa que tenemos que aprender. Entonces, si algún predicador viene y nos dice que cuando Cristo dijo consumado es, ya fuimos justificados, vas a decir amén. ¿Qué pasaría si dijeras amén? Estás diciendo amén a una mentira. Porque, ¿qué hizo Cristo? Voy a decir así. Es que tenemos que preguntar, porque si no preguntamos, no sabemos hasta dónde se está entendiendo. Digamos que aquí sea Lucas 1:35, el momento en que Cristo ha sido engendrado. Y digamos que aquí sea Juan capítulo 16, 33 y 17:4. No, Juan 16, 33 es, y Juan 17:4. En Juan 16:33 Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Y aquí dijo, he acabado. Cuando Cristo dijo, he acabado la obra que me dice que hiciese,
¿cuántos seres humanos fueron aceptados? Ningunos. ¿Cómo sabemos que ninguno? Porque esto que Cristo va a hacer en este planeta Tierra es lo que el sacerdote hacía en el atrio. ¿Qué hacía el sacerdote? Preparaba un medio, que era el incienso. Pero en este momento ningún israelita era aceptado, aunque esto se estaba preparando para todos. Cristo en este planeta Tierra preparó su justicia ¿para quiénes? Para todos. Pero no todos los israelitas le seguían al sacerdote hasta dentro del santuario. Por lo tanto, no todos recibían ¿qué cosa? Aceptación. ¿Qué necesitamos para ser aceptados? 1. Trabajo de santuario y trabajo de sacerdote. Voy a leer Hebreos capítulo número 8. Así que si estuviese sobre la tierra, hablando de Cristo, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Cristo en esta tierra fue sacerdote? No. Entonces, ¿hubo Cristo en esta tierra? Vamos a preguntar, ¿Cristo podía trabajar en este santuario que fue construido por Moisés, o templo construido por Salomón, o reconstruido por Zorobabel? ¿Podía trabajar? No. ¿Por qué, hermana? Porque Cristo no era descendiente de Aarón, él era descendiente de la tribu de Judá. Y nadie de Judá había servido en el santuario. Muy bien. Este cordero, que era símbolo de Cristo, ¿cómo debía de ser? ¿Cómo hemos leído? ¿Qué pasa si tú aceptas que este Cristo, que este cordero que simboliza a Cristo, te voy a decir, sea así? Sea Cristo humano pecaminoso. De acuerdo a la ley, hermano Ian, ¿este Cristo humano pecaminoso será acepto? De acuerdo a la ley de Levítico 22:20 y Deuteronomio capítulo 17:1. ¿Va a ser acepto, hermano? No va a ser acepto. Muy bien. Y si vamos a pensar en una fecha, 14 del mes primero del año 31, si tú aceptas y crees que Cristo es humano pecaminoso, en este 14 del mes primero, ¿Cristo habrá muerto por ti o habrá muerto por su propio pecado? Entonces, ¿qué esperanza tienes de salvarte? No tienes ni la más remota esperanza de salvarte. ¿Qué pasa si tú dices, sí, Cristo es humano pecaminoso? ¿Qué esperanza tienes de salvarte? ¿Qué dice la ley? Que el cordero, que es un símbolo de Cristo, ¿qué debe ser? Sin mancha. ¿Qué era el cordero? Inocente. Debía de ser sin mancha, inocente. La ley dice, Levítico 22:20, no os será acepto. La ley dice, Deuteronomio capítulo 17:1, que si presentas buey, cordero o cualquier otro animal en el cual haya cosa mala o defecto, será abominación a Jehová. ¿Cómo sería este Cristo humano pecaminoso ante Dios? De acuerdo a Deuteronomio 17:1, sería abominable, sería abominación. Y él hubiera muerto por su propio pecado. Entonces, tenemos que aprender. Dios quiere que estudiemos este ritual para entender
que este cordero o los demás animales que se van a sacrificar, que son símbolo de Cristo, por ejemplo el macho cabrío, o digamos el becerro, o la cabra o la oveja, tenían que ser sin defecto. Tenían que ser sin defecto. Y eran símbolos de Cristo. Entonces, ¿Cristo qué debía de ser? Debía de ser sin defecto, debía ser sin mancha. Entonces, esto es importante que nosotros podamos entender. Vamos a seguir con las preguntas. Cuando el sacerdote está sacrificando al cordero, ¿cuántos israelitas en este acto de sacrificar al animal, cuántos israelitas recibían el perdón de su pecado? ¿Y qué pasará si viene alguien y te dice, hermana, cuando Cristo dijo consumado es, tu pecado ya fue perdonado? Y tú digamos que le digas amén. ¿Estarás diciendo amén a una verdad o a una mentira? ¿Y tu pecado estará perdonado? ¿Qué necesitas para que tu pecado sea perdonado? ¿Qué necesitas? 1. 2. ¿Con el medio dónde? Al santuario propiamente dicho. ¿Y qué tiene que hacer qué hacía el sacerdote? Rociaba la sangre en la cortina. ¿Para qué? Para dar satisfacción a la demanda de la ley que dice la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿dónde el pecado en realidad es perdonado? El pecado en realidad es perdonado cuando la sangre se presente. ¿Ante quién? Ante la ley y ante Dios. Ahí recién, ¿qué va a haber? El perdón del pecado. Ahí recién va a haber perdón de pecado. ¿Qué pasará? Vamos a seguir preguntando. A ver, digamos que alguien viene y te dice, voy a orar por ti para que recibas el Espíritu Santo. Y tú dices, orámelo. Y ese hombre te lo ora para que recibas el Espíritu Santo. ¿Recibirás el Espíritu Santo, hermano? ¿Qué vas a recibir? ¿Cómo que nada? ¿Qué vas a recibir? ¿Qué vas a recibir? El otro Espíritu. Pero no vas a recibir el Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. Para que recibas al Espíritu de verdad, ¿de qué 2 cosas necesitas? Trabajo de sacerdote, 1, 2. Trabajo de sacerdote y santuario y lámparas. El único que puede darnos el Espíritu de verdad es Cristo como nuestro sacerdote. Y nos es dado a ver, vamos a decir, digamos que estás recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Recibirás una vez y para siempre. ¿Por qué? ¿Qué hacía el sacerdote? Que hemos leído en Éxodo capítulo 37 y 8. Que diariamente el sacerdote aumentaba ¿qué cosa? El aceite a las lámparas 2 veces al día. Entonces, ¿tendrás Espíritu Santo sin trabajo de sacerdote y sin santuario? ¿Qué vas a tener? El otro espíritu. Y por lo tanto te vas a envalentonar en la práctica del pecado. O si no te vas a envalentonar en la práctica del pecado, vas a querer obedecer tú mismo para poder ser aceptado ante Dios. Son 2 cosas. Pero no vas a tener obediencia verdadera y voluntaria. Muy bien. El vino para la libación era símbolo ¿de qué? De la sangre de Cristo. Cuando el sacerdote, digamos que está preparando el vino aquí en el atrio, ¿tu pecado era perdonado? ¿Cuándo va a ser perdonado? Cuando el sacerdote entre con el vino y haga la libación, ahí tu pecado va a ser perdonado. Es dentro del santuario. No debemos perder de vista que el pecado se perdona dentro del santuario y no fuera de él. Muy bien. ¿Hay justificación sin trabajo de sacerdote? La justificación es
o no es un trabajo, es un resultado del trabajo del sacerdote dentro del santuario. Es un resultado. No hay justificación si no hay qué cosa. Si no hay qué cosa. Sacerdocio. ¿Y el sacerdocio está dividido en qué? Uno, servicio diario, en el ritual simbólico, ¿no? Y dos, servicio anual. ¿Qué es la justificación? Un resultado del trabajo del sacerdote, ¿dónde? Dentro del santuario. Otra cosa, ¿qué pasará si el sacerdote muele el incienso y no lo introduce dentro del santuario? ¿Hay justificación? No. ¿Qué pasará si sacrifica el cordero y no recoge la sangre? ¿Hay perdón de pecados? No. ¿Qué se tiene que hacer? Se prepara el medio y se tiene que quemar. Se tiene que presentar. Se sacrifica el cordero, se tiene que recoger la sangre y se tiene que presentar. ¿Qué se tiene que hacer con el aceite? Se tiene que aumentar aceite a las lámparas para que pueda haber el resultado que es el Espíritu Santo como agente regenerador. No hay justificación sin sacerdocio, sin trabajo de sacerdote. No hay. Cuando se habla de justificación sin santuario y sin sacerdocio es justificación así al aire. Es un error. Entonces, vamos a hacer una pregunta. A ver, te pregunto. ¿Este evangelio en símbolos es lo mismo que el sacerdocio? Es diferente. Entonces, este sacerdocio terrenal es diferente ¿de qué? Del evangelio. Pero este trabajo dentro del santuario, ¿se podría hacer si no se ha hecho el trabajo del atrio? Ya. Entonces, ¿qué debemos aprender? Que este evangelio, ¿qué es? Es el paso número 1 para que se pueda realizar el paso número 2. O sea, es el trabajo que va a hacerse aquí dentro del santuario. Sin esto no se puede. No hay. Ambos son un complemento del otro. Ya. Este trabajo de aquí no se puede hacer si este no se ha hecho. Si este no se ha hecho, tampoco se puede hacer este trabajo de aquí. O sea, es necesario. Ambos trabajos son necesarios. Muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta que hacer? Todos los días. Formaba parte del servicio diario, números 28. Está hablando del servicio diario terrenal. Todos los días se hacía se utilizaba el vino para la libación. Todos los días. 2 veces al día. No está dicho exactamente en qué momento, ¿no? Pero era todos los días el sacerdote tenía que entrar a hacer la libación con el vino. Y el vino era un símbolo de la sangre de Cristo. Para satisfacer la demanda de la ley, la paga del pecado es la muerte. Hemos dicho que el pan de la proposición, Levítico 24, 5 al 8, se cambiaba cada sábado. Digamos que el hermano hoy día es su turno. ¿Qué tienes que tener preparado? 12 panes de la proposición. ¿Qué vas a hacer con este pan fresco? Al empezar el sábado, ¿qué vas a hacer? Vas a recoger estos panes que fueron colocados el sábado anterior y vas a colocar pan nuevo y encima de cada hilera de pan vas a poner en un vaso el incienso. Ese pan te lo vas a sacar
para que comas porque los turnos eran de 15 días. Entonces, durante tu turno, ¿qué pan vas a comer? Pan de la proposición. Entonces, cada sábado, el sacerdote, ¿qué va a hacer? Va a preparar, vamos a decir, el sexto día tenía que preparar el pan de la proposición, ¿no? Para empezar el sábado, ¿qué va a hacer? Va a entrar con pan fresco. Va a recoger el pan que se ha colocado el anterior sábado, lo va a colocar el pan nuevo, va a sacar el pan viejo y ese pan va a comer en el curso de su turno, que esté de su turno. Es que Dios ha ordenado que coman ese pan. Mientras estaba, son 12 panes. Y no eran pues unos panes así chiquititos. Son panes, vamos a leer una vez más, Levítico capítulo número 24, el verso número 5. Dice, tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Dice, cada torta será de 2 décimas de efa. Cada torta será ¿de qué? 2 décimas de efa de flor de harina. Y dice aquí, así, vamos a leer, una efa es 37 kilos. Una efa. Pero dice 2 décimas. Quiere decir, más o menos va a ser ¿cuánto? O sea, cada pan, es que nosotros estamos acostumbrados a comer unos pancitos así chiquitos, ¿no? Pero los panes que se presentaban si vamos a decir que la mesa de la proposición tenía, vamos a decir así, vamos a leer Éxodo capítulo 25, dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, y de un codo su anchura, y de 1 codo y medio su altura. Codo, era una mesa, como decir, de este tamaño, 45 centímetros. Y 1 codo y medio, quiere decir 67 centímetros. Entonces, ¿qué vas a poner? ¿Vas a poner pancitos chiquititos así? Así, chiquititos. No, eran panes grandes. Cada pan tenía que ser su medida así, cada pan. Y eran 12 panes, En cada 6 en cada. Entonces, por eso cuando David llega al sumo sacerdote Abiatar, ¿qué le dice? ¿Tienes algo de comer? Dice, lo único que tengo es pan de la proposición, dame. ¿Y qué le dijo el sumo sacerdote? ¿Estáis todos limpios? ¿Qué dijo ¿se han guardado de mujer? ¿Qué dijo David? Todos estamos limpios. No, porque de ese pan solo va a poder comer el que esté limpio. Que no esté practicando el sexo y asuntos así, ¿no? Entonces, si la familia está limpia, porque es un símbolo de la justicia de Cristo, está sujeto a condiciones, ¿ya? Está sujeto a condiciones. Entonces, esto es importante entender. Entonces, es que no eran pues pancitos chiquitos. Nosotros estamos acostumbrados. A ver, ¿en dónde? Creo que sí. Y en Puno, no, en Cusco también creo que hacen unos panes así grandes, ¿no? Con la diferencia de que estos son panes sin levadura. Son panes sin levadura. Tenían que estar bien asados para que no se descomponga. Por eso, ¿qué hemos dicho aquí? Pan sin levadura.
¿Qué debía de tener ese pan sin levadura? Harina, agua, aceite, sal. Nada más. Solo esos 4 elementos. Harina, sal, agua, aceite. No puede haber otro elemento. Ninguna cosa que tenga fermento. ¿Qué es el fermento? Símbolo del pecado y de la muerte. Nada que tenga fermento podía simbolizar al Cordero Inmaculado. No, para hoy día también. Si tú vas a celebrar la cena, ¿qué tienes que hacer? Pan sin levadura. ¿Qué tiene que tener el pan para la cena? Harina, sal, aceite y agua. Nada más. Para la cena del Señor. Porque si fuera promesa, ninguno podría resistir a la tentación del pecado. ¿Cómo es que José fue habilitado para poder resistir lo que hoy día se llama acoso sexual? Que tenía, por eso, ¿qué dijo Faraón de José? ¿Cómo encontraremos a otro hombre en quien está el Espíritu de Dios? Eso dijo Faraón ¿de quién? De José. ¿Qué dijo Nabucodonosor de Daniel? Mora en ti el Espíritu de los dioses santos. ¿Con qué vas a poder resistir al pecado? Con tu propia fuerza no vas a resistir. ¿Qué necesitas? Al Espíritu Santo como agente regenerador. En cuanto cayó Adán en el pecado, en cuanto a Adán se le evangelizó y en cuanto Adán puso en práctica lo que había aceptado, ¿qué se le volvió a dar? Volvió a ser templo del Espíritu Santo para poder luchar contra uno mismo. Voy a leer. Hechos de los Apóstoles, página 41, párrafo 1. Aquellos que en Pentecostés fueron dotados del poder de lo alto, no quedaron desde entonces libres de tentación y prueba. Como testigos de la verdad y de la justicia, eran repetidas veces asaltados por el enemigo de toda verdad, que trataba de despojarlos de su experiencia cristiana. Estaban obligados a luchar con todas las facultades dadas por Dios para alcanzar la medida de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Voy a releer. Aquellos que en Pentecostés fueron dotados del poder de lo alto, no quedaron desde entonces libres de tentación y prueba. Cuando viene el Espíritu Santo, no viene a erradicar tu incapacidad para amar. No viene para erradicar tu odio que naturalmente tienes contra Dios. Lo va a subyugar en caso de que tú quieras aprender a luchar contra eso. Y para eso necesitas, ¿qué cosa? Al Espíritu Santo como agente regenerador de manera permanente. Si José no hubiera tenido al Espíritu Santo como agente regenerador permanente, ¿qué hubiera hecho José? A la primera o a la segunda sugestión de la mujer de Potifar, él hubiera cedido a la tentación. Él tenía que luchar ¿contra qué? Contra su inclinación natural, que es el adulterio. ¿De dónde sacó fuerza José para luchar contra la tentación? Del Espíritu Santo como agente regenerador que moraba en él. ¿Por qué cuando los 3 jóvenes se mantuvieron, 3 jóvenes de Daniel capítulo 3, no doblaron sus rodillas ante la estatua de que Nabucodonosor había doblado? ¿Por qué? Porque en ellos moraba el Espíritu Santo como agente regenerador. Por eso pudieron resistir. ¿Queremos aprender a resistir? Necesitamos ¿qué cosa? No es que nos es dado el bautismo del Espíritu Santo una vez y para siempre, no. Necesitamos todos los días de nuestra vida. Porque el Espíritu Santo no viene para erradicar el mal que tenemos.
va a venir a subyugar si cooperamos con Él. Muy bien. Hechos 2:38 es un texto que debe ser leído a la luz de sus contextos. Primer contexto, el aceite para las lámparas. Este israelita recibía el bautismo del Espíritu Santo, vamos a decir, el rato que le circuncidaron. No. ¿En qué rato recibía el israelita el bautismo del Espíritu Santo? Cuando el sacerdote entraba con aceite y aumentaba aceite a las lámparas. Dentro, ¿dónde estaban las lámparas? Dentro del santuario. No hay bautismo del Espíritu Santo sin trabajo de sacerdote y sin santuario. Hechos 2:38 es texto que debe ser leído a la luz de sus contextos. ¿Puede el agua traer a nuestra vida el Espíritu Santo? ¿Puede una cosa creada traer a nuestra vida el Espíritu Santo? De ninguna manera. ¿Qué se necesita? Trabajo de sacerdote. ¿Qué dijo Cristo? Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No hay bautismo de Espíritu Santo en el acto de que el ser humano, en el acto de que al ser humano le estén administrando el rito del bautismo. No hay. Si Cristo no trabaja y no cumple su promesa, Juan 14:16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, no hay bautismo del Espíritu Santo. No tenemos al Espíritu Santo como agente regenerador. No tenemos. Necesitamos estudiar todos los contextos. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta más? O sea, el Espíritu Santo como visitante trabaja con todo ser humano sin hacer acepción de personas. Trabaja para convencerlo de pecado y después de que le ha convencido de pecado, le presenta a Cristo, que es la solución para su problema. Pero después va a seguir trabajando como convenciéndole de pecado. Así es. Trabaja el Espíritu Santo como visitante, trabaja con todo ser humano sin hacer acepción de personas. ¿Para qué trabaja? Para convencerlo de pecado. ¿Y para qué trabaja para convencerlo de pecado? Para que tenga necesidad de un Salvador personal. ¿Y con qué trabaja el Espíritu Santo? Con la ley y la palabra. Porque es con la ley y la palabra como nosotros llegamos al conocimiento del pecado. Porque si no, sería mentira lo que dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Con qué nos convence de pecado el Espíritu Santo? Con la ley y la palabra. Con la ley y la palabra.